La herramienta que habíamos visto anteriormente de pasaje de mensaje era justamente pasaje-mensaje asincrónico. ¿Bien? Lo que vamos a ver ahora es la segunda herramienta, ¿bien? Que sería pasaje de mensajes sincrónicos, PMS. Lo que vamos a ver ahora es justamente cuáles son las características principales de lo que es pasaje de mensaje sincrónico y cuál es la diferencia justamente con pasaje de mensaje asincrónico. ¿Bien? Una de las primeras características que hay que tener en cuenta es que ahora los canales ya no son mailbox, no son colas de mensajes enviados y no recibidos, sino que los canales son de tipo link o lo que serían canales punto a punto. Cada canal tiene un único emisor y un único receptor. ¿Bien? Es más, si necesitamos comunicar información del proceso A al B y en otro momento necesitamos comunicar de B a A, van a ser dos canales diferentes. ¿Bien? Cada canal, un único emisor, un único receptor. La otra diferencia, que justamente, o la otra característica de pasaje-mensaje sincrónico que lo hace justamente diferente de asincrónico, es lo que le da el nombre. ¿Bien? La comunicación, el envío, el send, es sincrónico a partir de ahora. ¿Bien? Ya no es que se deja en una cola de mensajes que no han sido recibidos y se continúa trabajando, sino que el envío, ¿bien?, es bloqueante. ¿Bien? Hasta que el proceso que tiene que recibir ese mensaje no lo recibe, no llega a la sentencia de recepción, entonces el proceso que está haciendo el envío tiene que esperar. ¿Bien? Esa es la principal diferencia en cuanto al funcionamiento de la herramienta, que es justamente lo que dije antes, le da el nombre característico de pasaje-mensaje sincrónico. Por ahora, y únicamente en estas primeras transparencias que vemos las características de la herramienta, a este send, al envío de pasaje mensaje sincrónico, lo vamos a llamar syncSend. ¿Bien? Pero recuerden, no es una sintaxis que vayamos a usar en la práctica, eso lo vemos un poquito más adelante. Esto es nada más que para ver unos detalles ahora de cómo es el comportamiento. ¿Bien? Recuerden, no lo vamos a usar al syncSend en la práctica, es otra sintaxis que se va a utilizar. ¿Bien? Estas dos características que vimos recién de pasaje-mensaje sincrónico, ¿bien?, lo de que el envío, la sentencia de envío es bloqueante y que los canales son punto a punto, nos generan tres características secundarias o tres cosas que hay que tener en cuenta respecto a lo que es pasaje-mensaje sincrónico. ¿Bien? Una es lo que ya dije recién, el que hace la transmisión, el que envía el mensaje, se va a quedar esperando a que el mensaje sea recibido por el otro proceso, el receptor. ¿Bien? Lo que genera esto como consecuencia es una demora en el proceso que hace el envío. Bien, antes lo dejaba en una cola de mensajes y continuaba, ahora no, ahora tiene que esperarse o sí a que llegue el receptor, a la sentencia de recepción. Si este tarda mucho en llegar a ese punto, todo ese tiempo el proceso emisor, el que hace el envío, va a estar sin hacer nada. Bien, está totalmente dormido esperando que se haga la recepción del otro lado por el otro proceso. Bien. Otra de las características que obtenemos como consecuencia, bien, es que ya no vamos a tener una cola de mensajes asociado a cada canal. Bien. En un canal dijimos que es punto a punto, tiene un único emisor y un único receptor. Y además que dijimos, cuando el emisor envía un mensaje, se tiene que quedar esperando a que ese mensaje llegue al otro lado para recién continuar. Por lo tanto, un mismo proceso no podría enviar dos mensajes consecutivos sin que haya sido recibido el primero. Bien, una vez que envía un mensaje por un canal determinado, tiene que esperar a que ese mensaje llegue al otro lado. Por lo tanto, el canal queda vacío. Recién ahí va a poder enviar otro mensaje, por ese canal. Bien. Por lo tanto, si los canales son punto a punto, o sea, cada canal tiene un único emisor y ese emisor no va a poder mandar dos mensajes seguidos sin que sea recibido el primero, bien, entonces hace que en cada canal, a lo sumo, haya un mensaje, bien, almacenado ahí esperando a que se llegue a la recepción en realidad. Ni siquiera almacenado, pero bueno, digamos esperando en el canal. Bien, no puede haber más de un canal. Por lo tanto, no necesita hacer una cola de mensajes enviados y no recibidos.
¿Bien? Y eso lo que genera o lo que produce que justamente se requiera menos memoria para el manejo de los canales. ¿Bien? No se necesita siquiera probablemente memoria, depende cómo se implemente la herramienta, pero no se necesitaría, porque directamente el proceso que envía está esperando que el receptor llegue y ahí recién cuando llega se hace la comunicación directamente. ¿Bien? Entonces ya no vamos a tener esa cola de mensajes pendientes. Las dos cosas que vimos recién, todas estas características que hemos visto en particular de lo que es pasaje-mensaje sincrónico, nos genera también una desventaja importante, que es que hay es mucha mayor la probabilidad de que se produzca un deadlock. Bien, tenemos que tener mucho cuidado, vamos a ver después algunos ejemplos, pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacemos las comunicaciones y en qué momento, en qué orden, qué se envía primero, qué se recibe, quién envía, quién recibe y demás. Todo esto hay que pensarlo muy bien porque se pueden producir deadlock con mucha más facilidad, ¿bien? Si no estamos atentos. Y por otro lado, además, con todo lo que hemos visto hasta lo que hemos hablado hasta ahora, obviamente se reduce mucho la concurrencia que se puede lograr en un programa de pasaje de mensaje. Bien, si lo comparamos obviamente con pasaje-mensaje asincrónico. Acá lo que estamos viendo es un ejemplo muy sencillo del tipo productor-consumidor, bien, donde vamos a tener un proceso productor, un proceso consumidor, bien, y el proceso productor lo que hace es generar elementos que se lo envía obviamente de a uno a lo que sería el proceso consumidor, bien. Eso es lo que vamos a implementar en este caso, muy sencillo, y lo más importante es ver a partir de este ejemplo cuándo realmente esto generaría un retraso real en el programa completo. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Por ahora vamos a tener dos procesos, como dijimos, el proceso productor y el consumidor. Vamos a definir ahora un canal, bien, porque acá vamos a tener un solo tipo de comunicación, que es que el proceso productor le envía al proceso consumidor, por lo tanto con un solo canal nos alcanza, bien. El productor lo que hace es, bueno, acá lo que vamos a ver que hay que mandar en total n mensajes del productor al consumidor, bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el productor? Genera n elementos, de a uno obviamente, lo genera un elemento, se lo envía, bien, con un sync-send, con un send sincrónico, a través del canal valores, se lo envía al proceso consumidor, bien. Una vez que terminó de enviar el primer dato, es decir, cuando el proceso consumidor ya recibió ese primer dato, recién ahí puede ir y generar el segundo dato, para después mandarlo y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace el proceso consumidor? Lo que va a hacer es también recibir n datos del proceso productor a través del receive sobre el canal valores. Fíjense que en este caso la recepción ya era bloqueante, por lo tanto no necesitamos cambiar el nombre de la operación, bien, sigue siendo receive. Por ese canal valores obtiene un nuevo elemento que después lo que va a hacer es obviamente consumirlo. Cuando termina de procesar ese elemento, bueno, ahí de consumirlo, recién ahí va a ir y va a intentar recibir el segundo elemento y así sucesivamente. Bien. ¿Cuál sería justamente la diferencia entre pasaje-mensaje asincrónico y sincrónico? Que el proceso productor, en vez de dejar el mensaje en una cola de valores de mensajes pendientes y poder continuar haciendo el segundo elemento, por ejemplo, va a tener que esperar a que el primer elemento llegue al proceso consumidor, que se haya terminado de hacer el receive en el proceso consumidor de ese primer elemento. Bien. Ese tiempo que va a estar ahí, bien, que va a estar esperando el proceso productor a que el consumidor haga el receive, llegue hasta esa operación y la termine de hacer, es tiempo que está perdido del lado del productor. Bien. Ahora lo que hay que analizar en este ejemplo es cuál es o en qué momento, en qué lugar se producen los retardos, bien, cuáles son aquellos casos en los cuales el retardo se produce en pasaje-mensaje sincrónico y no en asincrónico, y cuáles son aquellos que realmente afectan, bien, a diferencia de lo que sería asincrónico, afectan realmente al tiempo total del problema, bien, no a un proceso en particular, sino al tiempo total final de lo que sería el problema completo que estamos viendo en este caso.
Primero vamos a analizar los tres casos básicos, ¿bien? Aquellos casos en los cuales tanto el productor como el consumidor se comportan de forma igual, uniforme, durante toda la ejecución del programa, ¿bien? Es decir, el productor siempre va a tardar lo mismo en producir sus elementos y el consumidor siempre va a tardar lo mismo, o más o menos lo mismo, en consumir esos elementos, ¿bien? Ahora, puede haber diferencia entre el tiempo que tarda el productor y el tiempo del consumidor, ¿bien? Pero no en el tiempo que va a tardar un productor en hacer un elemento u otro, ¿bien? Esos son los casos básicos que vamos a ver. El primero de todos es aquel en el cual el productor y el consumidor a su vez tardan lo mismo, ¿bien? O más o menos el mismo tiempo en producir el elemento que consumirlo, ¿bien? En ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Supónganse que tanto el productor como el consumidor tardan un segundo en producir o consumir el elemento respectivamente, ¿bien? Tardan un segundo en cada elemento. ¿Cuánto tardaría este programa final, digamos? ¿Bien? ¿Qué es lo que haría el productor? Tarda un segundo en generar el primer elemento. Lo manda al consumidor. Vamos a suponer que están bien sincronizados, cada uno de los procesos en un elemento de procesamiento diferente, pero que están únicamente para ellos, lo tiene el procesador y demás. ¿Bien? Entonces, el productor genera un elemento, tarda un segundo para eso, se lo envía al consumidor. El consumidor ya estaba preparado para recibirlo, recibe ese elemento, ¿bien? Una vez que terminó de recibir el elemento, el productor ya puede empezar a generar el segundo elemento. Y lo genera, lo produce al mismo tiempo que el consumidor está consumiendo el primer elemento que recibió. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el productor terminó de generar el segundo elemento, el consumidor terminó de consumir el primer elemento y ya está listo para recibir el segundo. Bien, entonces no se va a perder tiempo. El productor, que es el que genera los elementos y se los envía al consumidor, no va a perder tiempo entre un envío y otro, digamos. No va a tener que quedarse bloqueado en un envío para recién empezar a hacer un nuevo elemento. Bien, eso es lo que tenemos en este caso. Entonces, si nos olvidamos del tiempo concreto de realizar el envío, bien, no de las esperas, sino del envío concreto del send y el receive, podríamos decir que en n segundos, que es lo que va a tardar el consumidor en consumir sus n elementos, más un segundo, que es lo que tardó el productor en generar el primer elemento y que mientras tanto el consumidor no estaba haciendo nada, bien, en n más un segundo, yo ya tendría el programa terminado. Esto suponiendo que es pasaje-mensaje sincrónico. ¿Qué pasaría con asincrónico en ese mismo caso? Sería igual, sería lo mismo. ¿Bien? Porque justamente acá, ¿qué es lo que dijimos? El productor no está teniendo ningún retardo. Si el productor no tiene retardo, que la comunicación sea sincrónica o asincrónica no va a influir. ¿Bien? Al menos desde este punto de vista genérico de la herramienta. Otra cosa es después cómo se implementan esos lenguajes. ¿Bien? Pero entonces no habría diferencia entre sincrónico y asincrónico. ¿Cuál sería un segundo caso a tener en cuenta? Supongamos que el productor es mucho más rápido para producir el elemento que lo que tarda el consumidor en consumirlo. Supongamos que el productor tarda un segundo en producir un elemento, mientras que el consumidor tarda 10 segundos en consumir cada elemento. ¿Bien? Acá sí vamos a tener un retardo en el productor. Fíjense que lo que va a hacer el productor es, tarda un segundo, produce el primer elemento, se lo envía al consumidor, que ya estaba listo para recibirlo, pero una vez que lo recibió, el consumidor va a estar 10 segundos con ese elemento, trabajando con ese elemento que recibió, mientras que el productor en un segundo ya hizo el segundo elemento. ¿Bien? Durante los 9 segundos restantes, el productor va a estar bloqueado en el send sin poder hacer nada, hasta que el consumidor termina de consumir el primer elemento y ya está en condiciones de recibir el segundo. Bien, lo recibe y nuevamente va a tardar 10 segundos en consumirlo, mientras que el productor, una vez que la comunicación ya se hizo, empieza a generar el tercer elemento y en un segundo ya lo tiene listo. Bien, por lo tanto va a estar otros 9 segundos bloqueado sin poder hacer nada.
Bien, fíjense que en este caso entonces, sí el productor está desperdiciando el tiempo. Bien, va a estar bloqueado durante mucho tiempo sin poder continuar hasta que el consumidor realmente terminó de consumir un elemento y puede buscar el siguiente. Bien, entonces el productor sí va a perder tiempo. Bien, vamos a tener un retraso que en el caso de pasaje-mensaje asincrónico no lo tenía. Porque en asincrónico, ¿qué es lo que hacía? Terminó de hacer un elemento, lo pone en el canal y continúa haciendo un nuevo elemento. No necesita esperar que el consumidor lo haya recibido. Bien. Entonces, el productor en asincrónico, en n segundos, listo, ya termina de hacer todos sus elementos y el proceso termina. Bien. Ahora, este retraso que se produce en el productor en pasaje-mensaje sincrónico, ¿afecta el tiempo final de la aplicación? ¿Se demora realmente la aplicación o únicamente el proceso productor? Bien. Bueno, en este caso la aplicación no se demora. En asincrónico y en sincrónico, como el que tarda más en trabajar con los elementos es el consumidor, bien, el tiempo final va a ser el mismo. Lo va a estar marcando justamente el trabajo del consumidor. Bien. El tiempo final, como antes, olvidándonos del tiempo concreto del send y el receive, solo los tiempos de espera, pero no el trabajo en sí de la comunicación, bien, sin tener en cuenta eso, el tiempo final de esta aplicación, tanto en sincrónico como en asincrónico, va a ser 10 segundos por n, que es lo que tarda el consumidor en consumir cada uno de los n elementos, más un segundo más, que es lo que tardó el productor en generar el primer elemento. Bien. Pero ese tiempo va a ser igual, tanto en sincrónico como en asincrónico. El tercer caso de estos básicos que estamos viendo ahora es que sea al revés la relación entre el tiempo de producción y de consumo del mensaje. Bien. En este caso vamos a suponer que el productor es el que tarda mucho más tiempo que el consumidor. Entonces vamos a suponer que el productor tarda 10 segundos en generar cada elemento, mientras que el consumidor tarda 1 en consumirlo. Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? El productor va a tardar 10 segundos en hacer el primer elemento, se lo envía al consumidor, que ya va a estar preparado para recibirlo. Una vez que ya lo recibió al mensaje el consumidor, lo consume durante un segundo, al mismo tiempo que el productor empieza a hacer el segundo elemento. Bien. El consumidor en un segundo consumió el primer elemento y se va a tener que quedar 9 segundos esperando a que el productor termine de generar el segundo elemento para enviárselo. Bien. Y así le va a pasar con todos los elementos que va a tener que recibir. Bien. Entonces, ¿quién es el que en este caso se tiene que bloquear, tiene que demorarse? No es el productor. El productor va a estar siempre trabajando. Bien. Porque es el que realmente tarda más tiempo en trabajar. Por lo tanto, es el que va a marcar el ritmo. Bien. Pero esto nos va a pasar tanto en pasaje-mensaje sincrónico como asincrónico. Porque al fin y al cabo, el que se está bloqueando, el que está perdiendo tiempo, entre comillas acá, es el consumidor, que es el que hace el receive. Y el receive en ambas herramientas es bloqueante. Por lo tanto, no va a tener ninguna diferencia una herramienta con otra en cuanto al tiempo final de la aplicación y al tiempo también final del consumidor. En ambos casos el consumidor también va a tardar lo mismo. A diferencia del caso que vimos recién, que más allá, el anterior, en el cual el tiempo final era el mismo con las dos herramientas, pero el productor sí tenía una demora mayor que en sincrónico que en asincrónico. En el caso de este que estamos viendo ahora, donde el productor es más lento que el consumidor, ambas herramientas van a tener las mismas características, el mismo tiempo final, el mismo tiempo del productor y el mismo tiempo del consumidor. Bien. Entonces, en los casos que vimos recién, habíamos dicho justamente que uno de los problemas que tenía es que reducía la concurrencia, pero al fin y al cabo lo que vimos hasta ahora, que el tiempo final del programa en sí, más allá de lo que ocurre en cada proceso, el tiempo final del programa era igual en sincrónico que en asincrónico. Por lo tanto, ese defecto que tiene pasaje-mensaje sincrónico en realidad no existiría. Bueno, no, hay casos en que sí va a ocurrir. Bien. Va a ocurrir que pasaje-mensajes sincrónicos
el tiempo total de la aplicación sea mayor que con pasaje de mensaje asincrónico, y ahí es donde realmente nos interesa esa demora extra que se produce. Bien. En los otros casos, al no modificar el tiempo final de la aplicación, no influye tanto. Bien. Pero acá cuando sí se incrementa, el tiempo final de la aplicación, ahí sí tiene más importancia. Bien. ¿Cuál sería un caso en el cual justamente se nota esta diferencia? Vamos a suponer que tenemos que en los n sobre 2 primeras operaciones o productos que tiene que generar el productor es mucho más rápido que el consumidor. Bien. Mientras, supongamos que en ese caso, los n sobre 2 elementos primeros los genera en un segundo cada uno. Mientras que en la segunda mitad de los elementos tarda más en producirse que en consumirse. Bien, entonces el productor tarda 1 segundo en producir cada elemento de la primera mitad y 10 segundos en producir cada elemento de la segunda mitad. Bien. Mientras que del otro lado el consumidor lo hace al revés. Los primeros n sobre 2 elementos los consume en mucho tiempo, durante 10 segundos para cada elemento, mientras que la segunda mitad de los elementos que recibe los consume rápidamente, en 1 segundo. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver en este caso, y a ver si acá sí vemos esta diferencia entre asincrónico y sincrónico respecto al tiempo final de la aplicación. ¿Qué es lo que pasaría en este caso entonces con pasaje de mensaje sincrónico? ¿Cuál sería el tiempo final de la aplicación? Y al fin y al cabo, en la primera mitad, el que nos va a estar indicando cada cuánto se puede estar generando y consumiendo un nuevo elemento es el consumidor, que es el que tardaba 10 segundos en consumir el elemento. Bien. Por más que el productor lo pueda hacer más rápido, al tener que esperar a que el consumidor reciba el elemento, no va a poder continuar realizando un segundo o tercer elemento hasta que el consumidor no haya consumido los anteriores y ya esté esperando recibir el siguiente. Bien. Entonces, al fin y al cabo, los n sobre 2 elementos se van a tardar 10 por n sobre 2 segundos. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con la segunda mitad? La segunda mitad, el que es más lento es el productor, más allá de que el consumidor los consuma rápido. El que va a marcar el ritmo en este caso es el productor. Por lo tanto, también se va a terminar produciendo y consumiendo un elemento cada 10 segundos. Entonces, al fin y al cabo, el tiempo total de la aplicación, más o menos algún segundo de lo que tarde en generarse el primer elemento, va a ser 10 por n segundos. Bien, ese es el tiempo final de la aplicación en lo que sería pasaje mensaje sincrónico. ¿Qué ocurriría en este otro caso en pasaje mensaje asincrónico? Los n sobre 2 primeros elementos, el productor los va a generar en n sobre 2 segundos, porque al principio era más rápido. Bien. Una vez que terminó de hacer eso, bien, ya dejó almacenado n sobre 2 elementos, que el consumidor los puede ir tomando a medida que los va consumiendo y que tarda 10 segundos en consumir. O sea, con cada elemento de esa primera mitad que consume el consumidor, el productor alcanzó a hacer 10 más, que se fueron almacenando. ¿Qué es lo que hace después el productor en la segunda mitad? Va a poder generar cada 10 segundos un nuevo elemento. Bien. Pero mientras él tarda ese tiempo en generar un nuevo elemento, el consumidor tenía un montón de otros elementos que ya habían sido generados almacenados en el canal, que va a aprovechar a ir consumiéndolos. Entonces, el productor tardó n sobre 2 segundos para generar la primera mitad de elementos, y va a tardar 10 por n sobre 2 segundos en generar la segunda mitad. La suma de todo eso va a ser el tiempo final de lo que sería el productor. ¿Qué es lo que pasa con el consumidor? El consumidor al principio va a ir tomando los elementos de a uno y los va consumiendo y va a tardar 10 segundos en cada uno. Entonces va a tardar 10 por n sobre 2 segundos en consumir los n sobre 2 primeros elementos que había dejado el consumidor. Bien. Y luego
como ya tenía un montón de elementos que habían sido generados y están almacenados, los va a ir consumiendo cada un segundo a la segunda mitad de los elementos. ¿Bien? Entonces, también el consumidor va a tardar el mismo tiempo que el productor. ¿Bien? Entonces, ambos procesos, ¿bien?, lo que van a tardar es n sobre 2 para la segundo para la parte que hacían más rápido, más 10 por n sobre 2 para la parte que hacían más lento. ¿Bien? Por lo tanto, sería 11 por n sobre 2, que sería 5,5 por n segundos. ¿Bien? Más algún segundo más por el primer elemento que se genere y demás. Pero digamos, más o menos la idea es que vamos a tardar 5,5 por n elementos, ¿bien?, o 5,5 por n segundos, contra 10 por n segundos, que era lo que tardaba en pasaje de mensaje sincrónico. ¿Bien? En este caso, en asincrónico, vamos a tardar apenas un poquito más de la mitad de lo que tardamos en sincrónico. Acá sí se ve reflejado realmente la demora que se consigue en el tiempo final del programa, ¿bien?, al usar pasaje de mensaje sincrónico. Y esto sí es algo que hay que tratar de evitar. ¿Bien? Tenemos que ver de qué manera esto lo podemos evitar. El otro caso en el cual el que se demoraba era el proceso productor, pero no afectaba al programa en sí, no me importa. No importa, no tiene tanta importancia. Pero esto que afecta al resultado final o al tiempo de ejecución final del programa, eso sí es importante que se pueda reducir. ¿Cómo se puede entonces evitar tener este inconveniente? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es justamente poner en el medio entre el productor y el consumidor un buffer, un lugar donde justamente los elementos que ya han sido generados por el productor, pero que el consumidor todavía no está listo para recibir, se puedan ir guardando para no demorar al productor. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Qué pasa? Nosotros acá no tenemos variables compartidas. No podemos generar un buffer, una cola, un cacho de memoria donde pongamos esa información. No existe, no la tenemos. ¿Bien? Si nosotros tenemos que poner algo donde se guarden esos mensajes, no queda otra que esa estructura de datos tenga que estar dentro de un proceso. ¿Bien? Obviamente en este caso no puede ser ni el proceso productor, que tiene que estar continuamente generando elementos, ni el consumidor, que los tiene que estar consumiendo. ¿Bien? No tendría sentido. Por lo tanto, ese buffer, esa estructura de datos, va a tener que estar dentro de un tercer proceso, un proceso intermedio entre el productor y el consumidor. Algo parecido ocurriría si tuviésemos más de un productor o más de un consumidor. ¿Bien? Nosotros, si tenemos más de un productor y más de un consumidor, ¿qué es lo que pasa? Cualquier consumidor puede tomar datos que produjo cualquiera de los productores. Acá los canales son obviamente punto a punto. Por lo tanto, el consumidor, ¿qué debería decir? Bueno, yo quiero esperar o tengo que esperar un elemento de un productor en particular. No podría recibir de cualquiera. ¿Bien? Entonces, en este caso, también vamos a necesitar alguna estructura, algún proceso, en el medio, que haga de intermediario entre todos los productores y todos los consumidores. ¿Qué va a ser? También va a ser un proceso que va a tener adentro justamente también un buffer. ¿Bien? Lo mismo que vimos recién. Un buffer donde cualquier productor va a ir enviando los mensajes a ese proceso intermedio, y el proceso intermedio lo que va a hacer es recibirlos y ponerlos dentro de esa estructura en forma de una cola. ¿Bien? Ahí adentro va a tener una cola explícita y los va encolando en esa cola explícita. ¿Bien? No importa de qué productor venga, los encola uno tras otro a medida que van llegando. ¿Qué es lo que harán los consumidores? Justamente, bueno, es ir a buscar, ¿bien?, o pedirle, mejor dicho, a ese proceso intermedio un elemento que haya sido generado que esté en esa cola explícita. ¿Bien? Entonces, en este caso vemos que también vamos a necesitar lo mismo, un proceso intermedio que adentro tenga un buffer. ¿Bien? Ese proceso intermedio lo podremos llamar administrador, coordinador, buffer, como quieran llamarlo, no importa. Pero va a ser lo mismo, un proceso intermedio que es el que va a tener en este caso almacenado todos los mensajes pendientes. Sea bien para no retrasar al proceso que tiene que generarlos, ¿bien?, para no obligarlo a que esperen
a ser atendidos, o sea bien porque en realidad son elementos que pueden ser consumidos por cualquiera de los otros procesos si no se sabe de antemano con cuál debería comunicarse. Bien, pero la idea de solución es la misma. Un proceso en el medio con, en este caso, una estructura, en este caso de tipo cola, donde va a ir almacenando esos pedidos pendientes. Este proceso intermedio con esa cola dentro, justamente lo que hace es simular el canal que teníamos en pasaje-mensaje asincrónico. ¿Bien? Esa cola de mensajes enviados y no recibidos que en asincrónico directamente lo manejaba el canal. Acá, como no tenemos esa posibilidad, lo va a tener que hacer un proceso, pero va a ser justamente simular ese canal. También hay algunas interacciones del tipo cliente-servidor en la cual se nota esta reducción de la concurrencia que veíamos recién con el productor-consumidor. Bien, por ejemplo, de acuerdo a algunos de los ejemplos que habíamos visto con asincrónico, cuando un proceso está avisando a un servidor de que terminó de usar un recurso compartido, por ejemplo una impresora que le habían asignado terminó de usarla, no debería ser necesario que el cliente tenga que esperar a que el servidor realmente reciba ese mensaje y lo procese, ¿bien? O al menos lo reciba. ¿Bien? No debería ser necesario. Podría tranquilamente avisar y continuar. Después el servidor, cuando sea necesario, tomará ese mensaje y lo procesará y demás. ¿Bien? Bueno, en caso de pasaje-mensaje sincrónico esto no pasaría. Como sí o sí tiene que esperar cuando hace el envío a que el otro proceso lo reciba, sí o sí va a tener que esperar a que el servidor atienda el pedido de liberación. ¿Bien? En este caso pasaría algo parecido al anterior. Si yo quisiera evitar esa espera, porque realmente me interesa que el cliente inmediatamente que terminó de usar la impresora, en ese caso, pueda continuar su trabajo y no tenga que esperar, bueno, tendré que poner en ese caso también otro proceso intermedio que me sirva para que ese proceso intermedio sea el que tenga que quedar esperando a que el servidor atienda el pedido. ¿Bien? Entonces, no vamos a usar un único proceso intermedio para toda la aplicación. Necesitamos en ese caso un proceso intermedio para cada cliente. ¿Bien? No uno por el servidor, sino uno para cada cliente. El cliente se comunica con su proceso intermedio, ¿bien? Donde le dice, listo, terminé de usar la impresora. Como ese proceso intermedio no está más que para recibir ese mensaje, probablemente ya está, en la mayoría de las veces va a estar listo en ese punto del receive, el cliente en ese caso no se va a demorar. Se hace la comunicación, le avisa a ese proceso intermedio suyo, privado de él, le avisa de que ya terminó de usarlo, continúa trabajando. Y ese proceso intermedio es el que se va a encargar de comunicar ese pedido al servidor. Y en algún momento el servidor lo atenderá. Bien. Pero en ese caso vamos a necesitar un proceso intermedio para cada cliente, que es bastante costoso en cuanto a cantidad de procesos extras. Pero si realmente se necesitara que el cliente inmediatamente continúe, sin perder nada de tiempo, bueno, esa sería la solución. Otro ejemplo, que es lo que estamos mostrando ahí abajo, es si un cliente necesita escribir sobre un display gráfico, algún archivo o algún dispositivo que es manejado por algún proceso servidor. Bien. Normalmente lo que querría el cliente justamente en este caso es dejar el pedido y continuar trabajando sin necesidad de esperar a que ese servidor atienda el pedido y lo imprima o haga lo que tenga que hacer. Bien. Bueno, en este caso también se produce una cierta demora que lo solucionaríamos de la misma forma que habíamos hecho en los casos anteriores. Usar un único proceso en el medio que va a actuar como buffer y va a recibir todos esos pedidos de los distintos clientes. Obviamente, otro de las desventajas que ya habíamos mencionado es la mayor probabilidad de que se genere delta. Hay que tener mucho cuidado de poner los envíos, los sync send y las recepción, receive, de forma correcta para que hagan matching y no se bloqueen. Bien. Por ejemplo, si dos procesos tienen que intercambiar su valor, bien, como vamos a ver el código en la siguiente transparencia,
tenemos que tener mucho cuidado de que no intenten los dos hacer primero un envío. ¿Qué ocurre? Si los dos hacen primero el envío, no van a poder terminar de ejecutar la función SYN-SEND hasta que del otro lado no hayan hecho el receive. Pero ninguno de los dos va a poder hacer el receive porque está intentando terminar el envío. Bien, entonces ahí se producen un deldo. Necesitaría sí o sí en este caso de alguna manera coordinar los dos procesos para que uno primero haga el envío y después la recepción, mientras que el otro primero hace la recepción y después el envío. Esto hace todo más complejo porque necesitamos exactamente tener una política, ver de quién hace primero el envío y quién la recepción. Si son dos procesos fijos, es fácil. Si son muchos procesos que en un momento me tengo que comunicar con un proceso, en otro momento con otro, que no sé el orden y demás, ahí se hace más complejo. Necesito alguna política, algo que me diga en cada caso, en forma dinámica, determinar si primero tengo que hacer el envío o primero la recepción. Lo que vamos a ver posteriormente justamente es este código, ¿bien? Para el intercambio de mensajes, de datos, de información entre dos procesos únicamente. Vamos a ver justamente que se produce ese deldo que les digo. Justamente acá lo que teníamos son, vamos a tener que definir dos canales en este caso, porque uno es para que el proceso 1 le envíe al 2 y otro es para que el 2 le envíe al 1. Bien, están definidos ahí los dos canales. Y después lo que tenemos que hacer es intercambiar la información. Fíjense que en este caso lo que hacemos es, los dos procesos primero envían su dato al otro y después hacen la recepción. Y en este caso acá tenemos un deldo. No hay forma de que los dos procesos puedan continuar. Bien. Si yo quisiera que realmente esto se haga, lo tengo que hacer de esta otra manera. Como vemos en la solución que está a la derecha, en la cual primero uno hace el envío y después la recepción, mientras que el otro lo hace en el orden inverso.